De la consulta popular que propone el presidente Lenín Moreno, quisiera que toquemos otro tema. Queremos conocer cuál es la razón por la que el gobierno del presidente Moreno, que ha ratificado su más profundo respeto a los derechos y las libertades, se negó por intermedio de su embajador ante la Organización de Naciones Unidas a aceptar 20 de las 182 recomendaciones que le hicieron al país en el examen periódico universal que desarrolló el grupo de trabajo de la ONU. Precisamente aquellas recomendaciones que hacen referencia a la libertad de expresión, la criminalización de la protesta social, la independencia de la justicia. ¿Qué pasó? Bueno, realmente hay que conocer bien cómo funciona el examen periódico universal, que es en el ámbito del Consejo de los Derechos Humanos. El país recibe cientos de recomendaciones de los 193 estados que conforman el sistema de Naciones Unidas, y no es que se rechazan las recomendaciones, sino que existen compromisos del Ecuador para mejorar, optimizar o reformar temas institucionales, políticas públicas que deben abonar al cumplimiento de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Lo que no se dice es que yo diría que el 95 o 96% de los países que intervinieron en el examen periódico universal, que es una revisión entre pares, no es sancionatoria, no es interpelatoria, la mayoría, diría casi la totalidad, fueron de reconocimiento y felicitación por la conquista de derechos en el Ecuador. Por supuesto, como toda sociedad, tenemos que perfeccionar ciertas instancias y mecanismos, y precisamente estamos trabajando en ello a través, por ejemplo, de ejercicios de participación ciudadana directa, como la consulta popular o como, por ejemplo, el diálogo nacional al que ha convocado el presidente Lenín Moreno. Esas recomendaciones que no se aceptaron, como las otras 182 que señalamos, las otras 162, perdón, lo que señalan básicamente es que el Ecuador adecue su legislación, que la ajusten para que no sea incompatible con los instrumentos internacionales que en estricto apego a la Constitución están por sobre la normativa interna, eso lo sabemos. ¿Por qué el país no, o sea, usted lo que está diciendo cuando señala estamos tomando medidas, estamos trabajando en eso, tenemos que entender que se van a resolver asuntos como el de los decretos 16 o 739, tan cuestionados por organizaciones de derechos humanos al considerar que violentan el derecho de asociación, por ejemplo? Bueno, absolutamente. Yo decía que toda democracia es perfectible. Toda sociedad puede perfeccionar sus mecanismos de protección integral de derechos. Y hay que decirlo, a veces casa adentro somos muy críticos en ciertas cosas, como corresponde en una democracia, pero hay que decir que en el escenario internacional el Ecuador es conocido como un país cumplidor de los derechos humanos. Hemos sido reconocidos y felicitados, por ejemplo, por el acceso de nuestra población a educación y salud gratuitas. Hemos sido realmente reconocidos por una constitución que amplía y profundiza derechos. Somos una sociedad profundamente democrática, y esa democracia se va a profundizar aún más, por ejemplo, en el ejercicio de participación ciudadana directa con la consulta popular. El Ecuador es un país que cumple, es un país referente, por ejemplo, en los derechos de las personas con discapacidad. Somos un ejemplo y un referente a nivel mundial, y el portador de ese liderazgo ha sido precisamente nuestro presidente Lenín Moreno. Y de la misma manera que tenemos que enorgullecernos y bastante por los logros obtenidos, debemos preocuparnos y bastante también por aquellos temas que todavía están pendientes. Por supuesto, yo creo que toda sociedad que es construida por seres humanos, bajo el liderazgo de seres humanos, puede ser perfectible. Todos los días un proceso de construcción social tiene que ser evolutivo y para mejor, como lo está haciendo en este momento el gobierno y el presidente Lenín Moreno. Vamos al tema de la consulta popular y sus 7 preguntas. Lo cierto es que la consulta parece haber tenido mayor acogida en los sectores de oposición, como el Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, quienes han expresado abiertamente su respaldo a todas las interrogantes, cosa que no sucede con Movimiento País, o al menos con una facción que no está de acuerdo con 2 de las preguntas, la que refiere a la ley de plusvalía y la que busca eliminar la reelección indefinida. Pero no solo en País hay señalamientos al cuestionario, sino también por parte de ex compañeros suyos como Alberto Acosta, cuyos criterios la quiero invitar a escuchar. Había que incluir las otras enmiendas que son, sin lugar a dudas, restricciones de derechos. Por ejemplo, había que echar abajo aquella barbaridad que establece la comunicación como un servicio público, cuando es un derecho fundamental y así estaba establecido en la Constitución. Había que echar abajo aquella restricción que se hizo a la ciudadanía, restricción de derechos, a limitarnos la posibilidad de plantear temas de consulta popular sobre temas de interés general. Igualmente, había que echar abajo la restricción de derechos a
a los trabajadores y servidores públicos a los cuales no se les permite sindicalizarse si trabajan en el Estado. En esa línea de reflexión también había que corregir la disminución de funciones de la Contraloría General del Estado y también aquella disposición que permite que las Fuerzas Armadas, sin declaratoria de estado de emergencia alguna, puedan actuar como entes de represión, que está sucediendo, para imponer la megaminería en la Amazonía ecuatoriana. Ministra, se está preguntando sobre la reelección indefinida, una de las enmiendas, qué pasó con el resto que fueron aprobadas sin la participación directa de la ciudadanía. ¿Esas sí consideran en el gobierno que están bien o son temas que están dejando para reformarlos luego? Bueno, primero, como ha dicho el presidente Moreno, el soberano es el pueblo y se le preguntará cada vez que sea necesario sobre temas de interés nacional, ya sea que impliquen una reforma constitucional en el caso de un referéndum o una decisión de importancia para el país y los ecuatorianos en el caso de una consulta popular. Evidentemente que no puede ser que los 16 millones de ecuatorianos estén de acuerdo con cada una de las preguntas. Siempre habrá más temas pendientes y se volverá a consultar al pueblo cada vez que sea necesario. Hay que decir, sin embargo, Lenín, que alrededor cerca de 3.000 propuestas ciudadanas llegaron al Palacio de Carondelet proponiendo temas para la consulta popular. No todo tampoco se puede consultar vía referéndum o vía consulta. Hay temas que propuso la ciudadanía, muchos de los temas de los que acaba de mencionar Alberto Acosta, que pueden pasar por una política pública, por el establecimiento de una nueva ley o una reforma legal, y de eso se trata. Hubo una gran respuesta ciudadana para participar directamente proponiendo temas para la consulta popular. Como dijo el presidente Moreno, aquí no se trata de que esas casi 3.000 propuestas sean un grano de arena. Serán seguramente semillas y sobre esas semillas florecerán ya sea leyes, una optimización de la estructura del Estado o políticas públicas de acción afirmativa para profundizar derechos. Las 7 preguntas realmente son preguntas necesarias, son preguntas importantes y yo creo que la población se ha manifestado inicialmente en favor de esas 7 preguntas y se decía que parecería que la oposición es aquella que está de acuerdo. No es así. El Partido Socialista, el Partido Comunista, partidos aliados como Centro Democrático se han pronunciado en favor de la consulta popular. Pero más allá de las organizaciones políticas, los ciudadanos comunes y corrientes, aquellos que quieren combatir la corrupción, aquellos que quieren que el Consejo de Participación Ciudadana cumpla con su labor y su función, aquellos que quieren que realmente se conserve la naturaleza, se respeten los derechos de la naturaleza en el Yasuní, por ejemplo, están de acuerdo con la pregunta. Aquellos que están abogando porque se radique la minería en áreas protegidas, en zonas intangibles, en zonas urbanas, para evitar desastres como el desastre de la hermosa Zaruma en el sur del Ecuador. Es decir, yo creo que hay una gran acogida ciudadana que es lo más importante, más allá, digamos, del círculo de las organizaciones y movimientos políticos. Y sí, es verdad que muchos de los cambios o de las reformas se pueden hacer a través de la implementación de políticas públicas o por la vía legislativa, incluso muchos de los temas que están siendo consultados ahora. Le pregunto, ministra, ¿cuál fue el criterio de selección? ¿Por qué unos temas sí se consultan y otros no? Los más importantes, hubo todo un equipo de trabajo, Lenin, primero revisando todas las propuestas ciudadanas. Fue un largo proceso, como decía, hay cerca de 3.000 propuestas que llegaron a Carondelet. La gente hacía cola frente al Palacio de Gobierno para entregar sus contribuciones y sus aportes, y hubo todo un proceso de selección sobre los temas que más interesan a los ecuatorianos. Por ejemplo, hacerle frente a la corrupción. Por ejemplo, como decía, hacer que el Consejo de Participación Ciudadana cumpla con el mandato constitucional. Por ejemplo, hacer que los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes nunca prescriban. Eso realmente es algo que es muy sentido en la población ecuatoriana. Los temas ambientales, consolidar los derechos de la naturaleza es un mandato y un pedido, sobre todo de los jóvenes, de las organizaciones ambientales. Y por supuesto habrán voces que señalen, no, pero tenían que haber incluido esto o aquello, o en el tema ambiental había que incluir lo de acá y lo de allá, como hemos escuchado. Eso es normal y creo que es incluso necesario
en una sociedad profundamente democrática como la ecuatoriana. Pero la consulta popular está diseñada para profundizar derechos, para profundizar la democracia, para profundizar los derechos civiles y políticos de los ecuatorianos. El diseño de una estrategia de reforma a través de la Asamblea Nacional requiere, como es lógico, de una mayoría. En países tan más divididos que nunca, ¿ustedes tienen esa mayoría? Yo diría que sobre los grandes temas, sobre la recuperación del espíritu de Montecristi, sobre la participación ciudadana, sobre la solución pacífica de las controversias, sobre los grandes temas que le interesan al país, por ejemplo, temas económicos como la generación de empleo, el estar bien, el vivir bien, eso que le interesa a la ciudadanía, a la sociedad ecuatoriana, sobre esos temas tenemos que tener un acuerdo en la Asamblea, tanto con nuestros compañeros y compañeras de Alianza País, cuanto con otras tiendas políticas, porque son temas que están más allá de cualquier proyecto o de cualquier pensamiento diferente en materia política. Son temas de interés nacional. La transparencia, el cuidado de la naturaleza, la democracia directa, son temas que realmente deben juntar a los ecuatorianos. El tema de la ley de plusvalía para incrementar el empleo y salir del estancamiento del sector de la construcción, evidentemente son temas que deben interesar a la sociedad ecuatoriana, a todas las tiendas políticas y por supuesto en particular a Alianza País, que es nuestro movimiento político. Ahora el presidente Moreno ha encargado la vicepresidencia de la República a María Alejandra Vicuña, pero el 4 de agosto del 2015 ella sostenía lo siguiente. Sus maravillosas demandas están, primero, el archivo de las enmiendas. No les preocupan las enmiendas, no les interesan las enmiendas. La única enmienda que les quita el sueño es la posibilidad de postulación o candidatura sin límites. Todo el paquete de las 16 enmiendas aprobadas por la Corte Constitucional y que con la legitimidad que garantiza no solo la Constitución, sino lo que aprobó la mayoría del pueblo ecuatoriano en las urnas, las estamos procesando precisamente en el espacio donde tiene que procesarse, que es la Asamblea Nacional, con la legitimidad que ello tiene, porque eso consta plenamente en la Constitución. Las 16 enmiendas no afectan, no retroceden en derechos. Lo que señala el decreto ejecutivo 176 en su artículo 2 es que la vicepresidenta deberá realizar el seguimiento al proceso de consulta popular y referéndum iniciado con el pedido de control constitucional. Ministra, le pregunto, ¿no hay una contradicción en encargarle esto a alguien que no cree, que no está de acuerdo con una de las preguntas base de esta consulta popular, de este referéndum? María Alejandra Vicuña es una gran compañera, no solo militante, es una gran profesional, es una gran trabajadora, es una persona de primera línea, una joven mujer guayaquileña, y creo que merece toda la confianza del presidente y todo el apoyo de nosotros, que somos parte de un gabinete que apoya la gestión del presidente Lenín Moreno. Yo creo que no hay mejor decisión que la que se ha tomado, y evidentemente dijo esto y ahora va a decir lo demás acá. Yo creo que lo importante es que las preguntas fundamentales, como los temas de reelección, tienen que pasar por un referéndum, es decir, preguntarle al pueblo sobre una decisión que es de vital importancia para la democracia ecuatoriana. María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores, gracias por habernos acompañado hoy en Contacto Directo. Gracias, Lenín.